Aprendimos de Core. We learned ¿Qué tal no se about acuerdan de Core? Do you remember about Korah Ajá, y su séquito. and su Porque atacaron a They Moisés. attacked Moses. Se rebelaron en They contra de la rebelled autoridad. against the authority. Y Dios causó que la And tierra God se caused abriera that the y se earth los to tragara open vivos. and to eat them alive. Todo un grupo de All gente group por rebelión. for rebellion. Así de que a veces la rebelión, Sometimes the pensaba rebellion yo que quizás, thought that was pensaba yo si a todos devil. aquellos If those serían rebeldes were rebellious, o no, nada más estaban entre el no, grupo they were. de rebeldes. ¿Qué quiere decir It que was la like rebeldía, that the- hermanos, that es the- contagiosa? That the rebellion is Es como un contagious. cáncer, It's like cancer, como un SIDA, like HIV. se pega de uno a otro. It sticks from one person Y to vamos a another. ver cómo We're gonna see la rebeldía God's siempre rebellion atrae la rebeldía. brings rebellion. Siempre hay Always there's en las in iglesias the churches un grupo a group que that son tan amigables That's so unos con friendly otros, y with aquí each teníamos another. uno, pero ya no and there was está. one, no, not there. Se buscan uno al otro. They look for one another. Tan cerca eran uno del So otro que close cada that they servicio, were después del servicio, Every se time iban a un after- restaurante After service, a they would go tomar to a café restaurant to drink y coffee a hablar de la iglesia. and to talk about church. Y es un grupo. And it's a group. Y muchas veces este And grupo no se the queda de un group tamaño, sino que doesn't stay in one empieza a side. crecer. It starts to grow. Y tenemos que orar And we gotta pray que Dios that God tenga misericordia has de ese mercy grupo, of that group. pero que al mismo That tiempo, at si the no same lo va a time, cambiar, que lo if saque de aquí, if they're not going to change, to take porque them, to van a take them out. contagiar a la Because they're going iglesia. to Y esta spread gente, into the church. These people, yo no sé si todos eran I rebeldes, don't know if they were all rebellious, pero todos estaban en ese grupo de but they were rebeldes. all in that group of Y la rebellious. tierra se los tragó a todos. And the earth ate No them. dejó Didn't stop. a unos porque no eran For rebeldes, a once, otros sí, because no, the se los rebellious. tragó a todos. He ate everybody. En otras palabras, In other cuando words, nos unimos When we unite, a la rebeldía, to the somos rebellion, contagiados y we are afectados contagious and affected por esa rebeldía. by that rebellion. Así de que es muy So peligroso. it's very dangerous. Y Dios And God nos reta de que no test us nos metamos ahí, that we don't go in there. que tengamos That cuidado we be careful de no ser afectados to not por be estas cosas. affected by these stuff. Así de que vamos a orar We're going to pray antes de seguir adelante before con we este continue. estudio. Padre, en el nombre Father, de in the name of Jesús, Jesus, le pedimos, we Padre, ask que you, usted Father, guíe that you todo este guide tiempo, all this time, que usted unja mis you, labios para hablar su anoint my palabra, lips to talk about your unja word, nuestros oídos para anoint our oír ears, y prepárenos and para prepare recibir, to Señor, receive. en el nombre de In the name of Jesús. Jesus. Amén. Amen. Amén, amén. Amen. Dice, si fuéramos If we sumisos a la were submissive to autoridad, authority, seguramente surely refrenaríamos control his la mouth. lengua. Y no He nos would not dare atreveríamos speak a so hablar con loosely. tanta libertad. Cuando When Pablo era Paul was juzgado por el judged by the concilio, council, le he habló como spoke as a profeta al prophet sumo to the sacerdote high diciendo, priest, saying, Dios te God shall golpeará a smite ti, thee, pared thou blanqueada. white wall. Hechos Acts 23:3. 23:3. Pero But también he was era also judío. a Jew. Así que en So cuanto that le as dijeron soon que he was Ananías told era that el sumo Ananias was sacerdote, the high priest, se dio vuelta y he dijo, turned around and said, no I knew sabía, not, hermanos, brethren, que era el that he sumo was sacerdote. high priest. Pues escrito is está, written, no Thou shalt not maldecirás speak evil a un of a príncipe de ruler tu of pueblo. thy people. Él reconoció He inmediatamente recognized que él se había opuesto a la autoridad that he y was delante opposed to de the todos se authority in front of arrepintió everybody. He inmediatamente. repented quickly. Y es lo que And that todos debemos de as we hacer do cuando When realizamos we realize que nos hemos metido that we en are- ese lugar, that we were inmediatamente in that place, renunciarlo that to rapidly y decir, to perdóname, say, Señor, forgive me, God, y declarar and declare si tenemos que a la persona that the people con que nos hemos that we revelado. have rebelled against. Dice, ¿cuánto
cuidado how careful tenía he con sus was with palabras his words, y qué and how estrictez strictly he refrenaba controlled su his lengua. mouth. La rebelión está Rebellion is ligada linked with a la complacencia fleshly carnal. indulgence. El apóstol The Pedro Apostle mencionó Peter a los mentioned que that those who desprecian despise la autoridad authority luego de hablar immediately after de he lo que se spoke, complacen for en those la who consuficiencia indulge de in the las lust bajas posiciones. of defeating passion. El The síntoma symptom de los of que those who desprecian la despise autoridad authority se is manifiesta speaking al against, hablar that is, en in contra uttering de alguien. rebellious words. Esto es al proferir This is palabras rebeldes. ¿Ok? Rebel words. Los semejantes Like the attracts atraen a los semejantes. like attracts Una like persona se a person juntará naturally naturalmente with con los those que le tienen him afecto y and se communicate with those of comunicará kindred con nature. quienes tienen afinidad. Los The rebeldes rebellious y los and the carnales fleshly andan are joined juntos. together. Dios God los looks considera upon them iguales. equals. Los The rebeldes y los rebellious and the carnales fleshly son are tan so malos bad y and obstinados willful que no that temen are not afraid to injuriar a rebel los the seres glorious ones. gloriosos. Los que conocen a Dios The one that know God temblarán will o temblarían tremble al hacerlo. to do so. Es concupiscencia It de is la the lust boca of the hablar mouth of palabras speaking rebelling words. injuriosas. Y si And he had known conociéramos a God, Dios, nos he would arrepentiríamos y and abhor aborreceríamos himself, porque because sabríamos he would know cuánto la odia how Él. much God hates him. Dios odia God hates la rebeldía, hermano. rebellion. Y yo les he explicado And I por explained qué. to y'all Porque el why. primer pecado que Because the entró first a sin este that mundo came fue into this por world, medio de rebeldía. But was an act Y of fue rebellion. el ángel And it was the angel principal principle del cielo que of- se rebeló en contra de Dios. of heaven that rebelled. Inmediatamente And rapidly afectó affected a una infinidad de an ángeles infinity of que angels cayeron o that fueron fall, echados del they cielo were thrown out of juntos the con el sky diablo. with Y the ahora son espíritus and other, inmundos spirits que están unworldly afectando that they're affecting a toda la humanidad. the whole humanity. Los ángeles estuvieron The en otro angels tiempo bajo la were- jurisdicción de estos seres gloriosos. Por eso no se atrevieron they were a not there pronunciar juicio to de maldición sobre delante del Señor. Judicially under the glorious one, Tuvieron do not pronounce from their cuidado punishment. de They were no cautious albergar not to una harbor a actitud rebellious rebelde attitude al tratar con in los dealing with espíritus those spirits que no habían who had not permanecido remained en su in their estado former position. anterior. Por lo For mismo, the same reason, no we debemos ought not injuriar to a otros, rebel others, hablando speaking contra ellos against them delante before de God. Dios, ni even siquiera in our en nuestras prayers. oraciones. David David mismo proved himself probó to be que one- era uno que one mantenía who su kept his posición position al reconocer que by Saúl acknowledging era el that ungido Saul del was Señor. anointed by the Lord. El poder de Satan's Satanás power lo is establecen established los que no by those who guardan do not su keep their dignidad, place, mientras que where los the ángeles angels son are los those que who sin keep their guardar place. su dignidad. Pedro Peter usa uses a los the ángeles angels para to ilustrar illustrate este this principio principle of keeping de mantenerse in en su place lugar con el so fin that de they que may tengamos be más more cuidado careful about it. al respecto. Es decir, To say, si Dios if God no perdonó a los did ángeles, not forgive the angels, mucho menos a nosotros unless los He will humanos, forgive us, porque because al revelarse los to ángeles, reveal the Dios angels, inmediatamente tomó He acción en automatically contra de took ellos. action against them. Y podemos And we ver could see que that nos avisa He let us que know tengamos cuidado to be careful, aún de hablar unos even though we speak en contra de otros. against each other. Aún en las oraciones, yo le Even in llamo our oraciones prayers. diabólicas, You know, there's cuando venimos a la Satanist iglesia y prayers. empezamos a We start descubrir to las faltas discover de otro hermano por medio de the oración. The faults of other Nunca brothers by debemos de prayer. hacer eso. We never should do that. Debemos de orar We unos por should pray otros. for each other.
pero no descubrir but not to las discover faltas de the alguien faults más. of others. Debemos de ser muy, We should be muy serios en esto, serious about this. porque por eso la ira de Because Dios the se levanta en beginning of contra de problems nosotros. against us. So, hay dos cosas There's que two hacen things que los which cristianos cause pierdan Christians to lose su their poder. power. Fíjese, dos cosas. To Que el cristiano That the pierda su Christian poder, el lose pecado the y el sin hablar mal and de la revealing autoridad. of authority. Cada vez que Each uno time habla one speaks abiertamente against contra otro, another, ello means significa loss una of pérdida de power. poder. La pérdida de Loss of poder power es mayor is cuando greater la desobediencia when se disobedience expresa is con put palabras into words que cuando se than la when it is hidden esconde en el corazón. in the heart. Es decir, muchas veces no lo hablamos, We pero don't lo say it, tenemos en el but corazón. we have it in our hearts. Así de que es So, muy serio esto. It's really serious. La pérdida de The poder loss es of mayor power cuando is la bigger desobediencia se when expresa disobedience is con put palabras que into cuando words se la than when it's esconde en hidden el in corazón. the heart. Pero como quiere es serio cuando But it's la tiene en el serious corazón. when you have it in the heart. Porque del From corazón, the ¿qué? heart Habla la boca. talks Y the si mouth. usted lo tiene en el If corazón, you have it in your heart, tarde o temprano va a later, salir. soon or later, you're por su gonna come boca. out by the Así mouth. que tenemos que echar fuera You're todas gonna estas say cosas. it out. Cuando Cast it out. tenemos un espíritu When de you have a juzgar, inmediatamente rechazarlo Automatically to y reject decir, it no, and say no. yo no me voy a meter ahí, I'm not gonna get in porque there es algo serio, es because un it's something pecado. serious. It's a sin. Y en el libro de Samuel, ¿se acuerda? In the book of Cuando Samuel, Samuel when pronunció Samuel que era pronounced peor o it was semejante a worse. brujería. Witchcraft. Yeah. El rebelarnos en To contra rebel es against- semejante a brujería. It's witchcraft. So, yo sé que ninguno de know nosotros queremos that each of meternos us- a ser brujos, ¿verdad? We don't wanna No. witch- Pero no pensamos we mucho don't de think a lot. meternos en rebeldía. to be part Y of uno es rebellion tan serio como el otro. and Okay. more serious than the other. El efecto de The las effect of palabras words sobre el of- poder on excede power en gran exceeds medida Our a lo que common ocean, comúnmente creemos. for exceeds in our common ocean. Es verdad It is que a los true ojos that de the Dios sight of God el pensamiento thought es is judged considerado como as igual being al equal hecho. to the act. El que He who concibe el mal conceives ya evil ha has cometido already ese mal. committed that evil. Por otra On the parte, el other hand, the Señor Lord dice, says, porque "For de la out of the abundancia del abundance of corazón the heart habla the la mouth boca. speaketh." Mas yo And digo I say unto que de you toda that every palabra idle ociosa word que that man hablen shall los speak, hombres, de they ella shall darán give cuenta account, en el día therefore del in the juicio. day of judgment. Porque por For tus by thy palabras words serás thou shalt be justificado justified, y por tus and by thy palabras words serás shalt be condenado. condemned. Mateo Matthew 12, 12, 34, 34, 36 y 36, and 37. 37. ¿Quién dijo esas Who palabras? said those Jesús. words? Jesus. Es serio. It's serious. Esto indica This que hay implies una that there's a diferencia difference entre las between palabras words y el and thought. pensamiento. Este Thought puede can still be encubrirse covered, todavía, but once pero the una word is vez que se spoken, habla la palabra, Everything is bared. todo se revela. Los creyentes Christians en el today día de hoy lose their pierden power su poder tanto no por less sus through palabras mouth como por than sus through hechos. act. Y en realidad They lose pierden even más more poder power through por mouth. sus palabras. Todos All los rebellious rebeldes tienen ones have problemas trouble con lo with their que mouth. hablan. Todos los que Those no who pueden cannot control controlar their sus words palabras cannot tampoco control pueden themselves. controlarse a sí mismos. Cannot control themselves. Por eso en Proverbios why dijo in el rey Proverbs Salomón, ¿verdad? King Sabio Solomon Salomón dijo que tú eres said lo that you que are tú hablas. what you talk. ¿Ok? Okay. So, acuérdese, So remember, usted puede presumir you de una could, cosa, pero sus talk palabras about lo what descubren. but your words discover you. ¿Ok? Dios God censura strongly enérgicamente rebukes a the los rebeldes. rebellious. Leamos de Read nuevo again, segunda de 2 Pedro Peter 2:12. 2:12. Pero But these estos as
como as animales creatures irracionales. without reason. ¿Cuáles son estos? Estos What are que those? juzgan. The ones that judge. Nacidos para Born presa mere y animals to be destrucción. taken and destroyed. Puede Can hablar there en la, be puede any haber strong- en la can Biblia there be any palabras stronger de words censura más to fuertes rebuke que in las que se in the hallan aquí. Bible that's found here? ¿Por qué Why los shide reprende them as animals? tratándolos de animales? Why shide them as Porque animals? son muy Because they are insensibles, so siendo insensitive. la autoridad Authority el tema being the most principal de la central thing Biblia. in the whole Bible. Hablar contra Revealing ella against it constituye constitutes the el gravest pecado sin. más grave. Nuestra Our boca mouth should no not debería hablar talk descuidadamente. inadvertently. En cuanto As soon conozcamos as a we meet Dios, God, nuestra our boca mouth estará will be en under restraint. sujeción. No nos will not dare- atreveremos we will not a dare injuriar rail a las at authorities. autoridades. El tener The un authority encuentro creates in con la us autoridad as awareness of crea authority, en nosotros just as meeting the una Lord conciencia makes us de la conscious of autoridad, así como el Señor nos hace conscientes It del makes us pecado. conscious of sin. Así que es muy It's peligroso very dangerous el hablar unos de and to otros, talk about pero each es other. aún más peligroso It's even de more hablar de dangerous to autoridad talk about que authority Dios ha puesto. that God has put. Las dificultades The de la difficulties iglesia of the church se derriban that frecuentemente frequently de las of the palabras words difamatorias. um, El hablar to talk, descuidadamente es la not causa being careful is the principal cause, del the principal cause rompimiento de of la brokenness, unidad de of la the iglesia the y de la unity of the pérdida church and de the loss poder. of power. Y yo te podía, no sabes que And tengo de ser cristiano, you know, te podía I nombrar would name you varias iglesias que a se lot han of churches dividido that have divided y otras que se han and destruido others that were destroyed por medio by de estas palabras of these sueltas words que la gente that the people usa a uses veces sometimes para destruir. to destroy. Muchos sin darse cuenta Many without la seriedad, See, the porque nunca se seriousness, les ha enseñado. it was never teach, Pero esto no los excusa, but this porque is no está en la excuse Biblia. because it's in the Bible. Y nosotros debemos de leer And la Biblia we should read para the Bible saber lo to que la know Biblia what the dice en Bible cuanto a says. estas cosas. How El hacer las cosas Just por do the ignorancia, stuff, por ignorance, falta de no leer la Biblia, fault, no nos not excusa. reading the ¿no? Bible, there's no excuse. Así de que es algo It's something bastante serio. ¿ok? really serious. Probablemente la mayoría de las Probably dificultades de la the iglesia se difficulties of the deben church hoy are a las derived palabras from difamatorias. slanderous words. Solo una Speaking parte menor de las dificultades of the- son problemas there are reales. real problems En efecto, la mayoría de effect los of the problemas people de este mundo of this world han sido creados have por been created causa by de las mentiras. of the lies. Si en la If iglesia in the dejamos church de we can't stop difamar, slandering, habremos we will eliminado have la mayor eliminated parte the de major nuestras part of our dificultades. difficulties. ¿Cómo How we need necesitamos to confess our confesar sins nuestros pecados delante de before Dios God y and pedirle ask que nos for His perdone? forgiveness? Es preciso All our words que, of revealing que terminemos completamente into- con nuestras palabras we can finish injuriosas with our words delante de slandering Dios. in front of before ¿Acaso God. alguna fuente Does the hecha fountain por send una forth misma from the same abertura opening agua sweet water dulce and y bitter? amarga? Santiago James 3:8. 3:1-11. I mean, De los 3:11. mismos There labios ought no not deben come salir from the same palabras lips loving words cariñosas y palabras slanderous words. denigrantes. May Ojalá God ponga set Dios a watch over vigilancia our lips, en nuestros labios, y no not only solamente over en our nuestros lips, labios, sino but también also over en our nuestro corazón, para que that will be seamos delivered librados from rebellious de pensamientos thoughts rebeldes and y revealing palabras words. injuriosas. Quiera May Dios revealing words que eliminemos forevermore para siempre depart from a us. las palabras injuriosas. Que aprendamos a hablar, To talk, que aprendamos a medir to nuestras measure our palabras, words. que aprendamos a Let me pensar learn to 2 think veces antes 2 que times hablamos. before we speak. ¿Sabía usted que mucha gente habla You know, sin many pensar? people speak without even thinking. Nomás hablan.
They just Lo talk. que salga, What eso comes salió. out, No piensan. they don't think. Nunca le ha tocado a usted It didn't occur hablar to por you teléfono to con talk alguien about y no someone sabe with the phone ni cómo and hablar know how to talk o cómo dirigirse or how a to la llamada que direct está haciendo. to the phone call that you're doing. Siempre Always piense think cómo va a dirigir sus how you're gonna palabras para direct que your no words ofenda so you don't offend them y para que no se ofenda a usted and mismo, you don't offend para yourself. que Dios no so le that- haga so God cargos. would not make charges. ¿Ok? Las razones The reasons en... in a ver, déjeme ver dónde está esta escritura. in Romanos 9 del Romans 11 al 24. 9 Dice, pues for no habían aún nacido, being born ni habían hecho or have been aún done ni bien ni mal, good or bad para que el propósito for de the Dios purpose of conforme a God, la elección permaneciese, permanence, no por las obras, not by sino the por el works, que llama. but for who Se called. le dijo, It said el mayor the major servirá al menor, will serve the como está minor, escrito. like it's written. A Jacob amé, Jacob mas a Esaú I love aborrecí. by Esau. ¿Qué pues diremos? What shall ¿Que we hay say then? injusticia en there is Dios? unrighteousness with God? En ninguna manera. God forbid. Pues a For Moisés he said dice, to Moses, tendré misericordia mercy del que yo tenga on whom I have misericordia, mercy, y me and I will have compadeceré del compassion que for yo me whom I have compadeciere. compassion. Así So que then no it is not for depende him that del que willeth, quiere ni del que nor corre, him that runneth, sino but de of Dios que God tiene that hath misericordia. mercy. Porque For la the scriptures escritura say dice unto Pharaoh, a Faraón, para for this esto very mismo purpose te he did I raise levantado, thee up, para mostrar and I en ti mi poder and might show y in thee para my que mi power, and that nombre my name sea might be anunciado published por toda la abroad in tierra. all the earth. De manera so that que he had de mercy quien quiere tiene from whom he will, misericordia, from him y el who que will quiere have hardness. endurece, o endurecer, endurece. Pero Thou me wilt dirás, say then unto me, ¿por qué pues? why doth he still find fault? ¿Por qué pues inculpa? For thou Porque he still ¿quién fault? ha For who resistido withstandeth a his will? voluntad? Mas antes, Nay, but oh O man, hombre, ¿quién but eres thou tú art para que thou that alterques con repliest Dios? against God, Dios, shall el vaso, be the o diré, dice, el thou vaso de shall barro, the thing formed el que say lo to him formó, that formed it, ¿por qué me has hecho why así? didst thou make me thus? ¿O no tienen Or el has not the potestad potter el a right alfarero sobre el barro over the clay? para hacer de la From- misma form the same masa un lump to vaso make one para part honra a y vessel otro unto para honor, and deshonra? another unto Y que si dishonor? Dios, What if God, queriendo willing to mostrar show su his ira wrath y hacer and to make notorio his su powers poder, known, soportó endure with con much mucha paciencia long-suffering los vessels vasos de ira of wrath, reparados unto para destruction, destrucción y para that hacer he might notorias have- las make them riquezas known de the su riches gloria. of his glory Los mostró upon para vessels con los of vasos mercy, de misericordia que el propósito afore o el prepared que él unto preparó glory, de antemano para gloria, who also a los called cuales también not- ha llamado. called Esto not from es a Jews nosotros, only, no solo de but also judíos, sino también de but los also gentiles. from the Es Gentiles. decir, As it said, Dios God es Dios is God, y Él tiene and he has el poder the y power la autoridad and the authority para hacer de nosotros to do como Él quiera. whatever he wants Y with si us. Él ha levantado a And he un has risen hermano en a esta brother iglesia, fíjate in bien, this church para for- hacerle duro el to corazón, make their heart para que haga daño en to lugar de make bien. danger ¿Quiénes somos good. nosotros para Who are juzgar? we to judge? ¿Qué autoridad tenemos What para authority do we juzgar a ese have? hermano? Por eso yo siempre le That's digo,
Dios está en God control y Él is sabe in lo que control. está haciendo y yo no voy And a I'm not preguntarle por I'm not qué. gonna ask why. ¿Por qué esto? Why ¿Por qué this? el otro? Why that? ¿Por qué este hermano se Why porta this así? brother Pues pregúntele a like Dios. this? Ask God. No le va a decir, pero God's you're not gonna pregúntele say. como quieran. But ask him No me anyway. pregunte a mí. Don't ask me. ¿Ve? Porque Dios es Because Dios. God is God. Y Él levantó al faraón, And he fíjese, lifted- para hacerle el corazón he duro. Dice la lifted Biblia que Él le Pharaoh, hizo el that he corazón hardened duro a Pharaoh. Faraón. He hardened Pharaoh's heart. Cada vez le hizo el Each corazón time duro a he Faraón made porque his Él lo heart había hardened levantado para because eso. he raised them. Ahora vamos a la otra We're gonna go palabras to que the habló other Dios, one que dijo, that yo God amé said, o amo I a love Jacob, a Jacob. para Esaú lo odio. At Saul I ¿Y hate por him. qué? And why? Porque sus obras son malas. Because his works are evil. Y Dios ya sabía And God knew desde antemano, beforehand. Caín y Cain Abel. and Abel. Dios ya sabía lo que God Caín iba a hacer. knew what Cain was going to do. Como Dios ya sabía God knew la generación The que iba a ser generation perversa that makes him perversive y en contra de and él. against him. Ahora, si Dios God de antemano sabe Beforehand todas estas knows all cosas these things. y Él está en control de And todo, he's in porque la control of Biblia dice que everything. todo The Bible trabaja says para everything bien. works for good. para nosotros, For los que us. caminamos con Él, We los que walk somos llamados. for who Entonces, are called ¿quiénes somos nosotros And o qué who are we? facultad tenemos What nosotros para faculty juzgar to judge a alguien? someone. Por eso fue Jesús el que That's dijo, no why juzgues porque Don't judge, serás juzgado. you will be judged. De la misma manera que The tú same juzgas, way you te van a judge, juzgar a ti. They're going to judge you. ¿Ve? Entonces, So, Dios es Dios, hermano. God Si is Dios God, hace las cosas como Él And God quiere. does the things like Si He usted, wants. si usted tiene If you ya, have preguntas de por qué Dios questions está haciendo why esto, God's por qué doing this, Dios no hace why esto, God por is qué not doing Dios... this, why God No es su lugar, it's not your place, ni el mío, nor mine, de preguntar to ask. o de querer saber, Or to porque want to el know, caminar because con Dios, to walk with hermanos, God no es Is de lo que nosotros It's not what pensamos we think o lo que nosotros or queremos. what we El caminar con Dios To walk es with lo que God Dios ya ha is what determinado God determines para nosotros. for Es decir, us in nosotros we caminamos walk por fe, by faith, por fe. by faith. Y estamos bajo la gracia we're de Dios. under the Ella grace of the hizo Lord. lo que He se va a already hacer. did what it was going to be done. Y si un hermano le And one falló brother y se messes arrepintió up y and ahora repents, está sirviendo al and now Señor, he's serving the ¿quién Lord? eres tú Who are you para interrogarlo? to ¿Quién eres tú para ask juzgarlo? questions? Who are you to judge? Por eso nos metemos en That's líos, why we don't get into porque problems. empezamos a juzgar lo Because que we Dios start está to judge haciendo. what God is doing. ¿Eh? Y Dios And no God tiene que darnos a nosotros So to give información o information cuenta de por qué or Él list ha hecho cierta for He has cosa. done certain things. ¿Por qué Dios le has perdonado? Why Mira, God have you forgiven? ¿por qué perdonó a David? Why did He forgive David? Mira nomás cómo David Look. se portó. Look how David acted. Y aún sin embargo Even dice though de David, este hombre this busca man mi corazón. Looks for my heart. Dios sabe, hermanos, God porque says- Jesús dijo, Señor, God, ellos están en el mundo, They're in the pero no world, son del mundo. but they're not from the world. Que quiere decir What que he's trying to no say, hay ninguna manera there's que no other nosotros way podemos that we ser be- apartados to be del apart mundo. from the world. Porque a donde quiera que Because vamos, donde quiera que where we estamos, go, hay del mundo. The world. Pero no somos del mundo, But no we're not from somos the world. parte We're not part de of lo it. el mundo ve. Y lo que ha entrado a las What iglesias came into the churches más que More than nada que está more than anything afectando that's a todo el affecting cuerpo de the Cristo body of Christ en una manera in a way, grande es in a big way, el hecho de que that- hemos dejado that we left permitido que to las let cosas del the mundo world- the stuff entren of a the la world iglesia. enters the church. Y nosotros, And us, Dios nos equipó para ser Equipped us luz to be light, del mundo, la of the luz world, del mundo, la the sal light de of la the world, tierra. the salt Que of the quiere earth, decir que the nosotros strength debemos de afectar that al we mundo, affect the no world, dejar el mundo not que to nos let the afecte world a affect nosotros. us. Pero aún sin embargo, como usted But puede even ver, though los you can modales see del the mundo ways of están the en la world iglesia. In the church. Usted agarra un grupo de Grab gente, en la grab a mayoría, people. aquí no, ¿verdad? Pero en otra,
Y usted pone, mire, fíjese bien, usted pone un grupo put a de group personas of de la people iglesia in the church y un grupo and a del group mundo of the world juntos together y separémoslos. and separate them. No vas a ver. You won't know ¿Por qué? because Porque why? tenemos los modales del Because of the mundo. ways of the Todo world. es igual que el mundo. Everything's No just hay like the nada world. diferente. There's nothing Y si no different. tenemos cuidado, hasta We don't be hablamos como el careful, mundo. we're going to be just Nos like the world. portamos como el mundo. We act like the world. Caminamos como el We mundo. walk like the Y world. ese es el daño que And se ha that's the hecho, danger que that hemos has been created, permitido que that we- esas cosas entren a la iglesia. entered the church, Y no deberíamos. and we Deberíamos de shouldn't. tener cuidado We should be careful de que estamos afectando that al we are mundo. affecting No the el world, mundo nos está not the world afectando a affecting nosotros. us. Pero But ahí está el pero. there's The the but. biggest problem in the La church, razón okay? más grande. El problema más grande en The la biggest iglesia problem in the es church que la mayoría, is that the majority, el 80-90% de 80% miembros de la of the iglesia members of the church se han entregado have ellos a Dios, have given pero up no el to corazón. God, but not their heart. El corazón Their no. heart, not their heart. Ve. Y hasta que usted no le dé el Until you corazón give a your heart Dios, to the Lord, todo lo demás que usted everything hace else sale that you sobrando. do comes extra. Estamos fingiendo una We are cosa, faking something, pero no estamos viviendo but una we're not realidad. living a Porque reality. Dios busca Because su God looks corazón. for your heart. Él no busca su doesn't persona. look for Él your no busca personality. sus dones. He Él no doesn't busca look for your su gifts, parecer o your- su intelecto o your su, talent, lo que usted sea. whatever you Eso are. no That le he's not agrada a looking for that. Dios. Doesn't Por eso, para God. Dios la carne the es the polvo, flesh hermano. is dust, Y se vuelve polvo. and it turns back into dust. Como le estaba predicando el Like I domingo, was preaching, somos tierra. we are dirt, Y esa and tierra that dirt la hizo Dios para was created by sembrar God to en ella, seed in para it, que nosotros that demos we fruto. give fruit. Ahora, ¿qué clase de What tierra es? what ¿Es type tierra of buena dirt o tierra mala? is it good dirt or bad dirt? Y es lo que Dios está buscando, that's what tierra God's looking. buena. Donde caiga la semilla Where y va a the dar seed falls fruto. is going to get fruit. Dijo Jesús en el Jesus capítulo Christ 15 in de chapter Juan, 15 of dijo John, para que den fruto, to get fruit, más fruto more fruit, y mucho fruto, and a 3 lot of grados fruit. de fruto. There's 3 types of Y fruit. todos debemos de empezar we should en dar start fruto. and giving fruit. Y luego después And then after, subimos a dar más to fruto. give more, we Pero live more luego, to give fruit. Por último vamos a And the dar last, mucho we're going to give a fruto. lot of fruit. Y ese es esa es la idea de And Dios that's de the cada idea of uno the de Lord nosotros. in each of us. Que empecemos That en we esos, start en ese grado in that degree, de nomás dar fruto. just to give fruit. Pero luego con el tiempo But in vamos the a dar time, más we're going to get fruto. more fruit. Pero ya cuando maduramos Just when vamos we a dar mature, mucho fruto. We're going to give a lot of fruit. Entonces vamos a And then agradar a we're Dios gonna, en totalidad. please God in totality. El problema es The que problem is that estamos cargando we are mucha carrying carga. a lot of luggage. Por eso en el capítulo That's 12 de why in chapter Hebreos 12 dice of Hebrews, que dejemos that we todas let aquellas cosas all of que our stuff tan fácil that easily, nos cargan. that makes us bear. ¿Eh? Estamos, si lo pudiera usted If you poner en una manera put it que in a lo way entendamos, that we estamos could understand cargando it. We are bearing un morral a bag, muy pesado. a really heavy bag, Y hasta que no lo until you sueltemos, let it go. no vamos a servir We a won't Dios serve God como Él quiere que le like He sirva. wants, Porque tenemos estorbos, because we have tenemos obstacles cosas que have todavía nos things están that are, estirando. that are stretching us. Y queremos servir a And Dios we know- and con we todo want to el serve the corazón, Lord with all pero our hay heart. una carga que But nos detiene there's a burden y no nos deja and doesn't let us servir a Dios to serve the Lord en totalidad. in totality. Pero vamos para allá. But we're going there. Y yo oro que cada And I uno de pray that each nosotros of us, no nos hemos complacido we haven't aquí, complete- no nos hemos metido en un lugar we de haven't gotten in complacencia a y place pensar que ya llegamos
y que ya todo está bien, porque no está everything's fine, bien. because not everything's Tenemos fine. que seguir We gotta empujando, tenemos continue que and seguir pushing. luchando, We tenemos got to que keep on seguir fighting. We adelante, have to keep porque on going, Dios todavía está trabajando because en God's still nosotros. working in each of Y Él us. va a seguir And He will trabajando en keep on nosotros working for each of us hasta que Él until- termine until la He obra finish His para work que Él nos for llamó. what He Aleluya, had gloria called a us. Dios. Que es lo que Él quiere What He terminar la wants obra to en like to do nosotros. in each of us. Pues Pablo lo Exactly. puso en esta Paul forma. said it in this Dijo, way. hay unos que tienen There's some trabajos de that qué? have jobs De paja of hay y otros de and, cobre, and of otros de copper, plata of y otros silver, de oro. and some of Sí. gold. ¿Qué pasa con el trabajo de paja? What happens ¿Qué with the dijo work que of iba a hay? pasar? Se Well, va he a said quemar it's gonna burn cuando pase por el fuego. when it goes through the fire. El fuego es para The fire purificar, is to hermano. purify. Y lo que Pablo estaba diciendo, what hay unos Paul que was son saying, débiles en that la they're iglesia. weak Y in cuando church. vienen los when they problemas, come the problems, no pueden they superarlos. can't- No pueden seguir en victoria. They can't keep on going to Entonces viene el victory. enemigo y los derrota. The enemy comes and destroys Eso es lo them. que él quiso decir. This is what he Cuando wants to tenemos say. obras When de we have paja, works of hay, tenemos que We o have- debemos de tener obras we de have to have oro. Para works que of cuando gold. el oro pasa So por el when fuego es when purificado. when gold goes Y to the sale fire, al it's otro purified, lado. and it goes to the ¿Para other qué? side. For what? Para dar brillo, para To give dar valor, gold, to give value. para ser exhibido. to be Y es lo que Dios quiere de that's what nosotros. God wants from Quiere us. exhibirnos, He hermano. wants us to. Él quiere decir, como le dijo al He diablo, wants- ¿se he wants acuerda to say cuando to- le dijo what al he said diablo? to the enemy? ¿Has visto Have you a mi seen siervo my, Job? my servant Job? ¿Lo has visto? Have you seen him? Como él es perfecto. Like he is perfect. Dios está viendo allá God y is diciendo, from up there ¿has visto saying, a mi siervo Have you seen my fulano de servant? tal? ¿Cómo? How? Es perfecto. Sí, yo ya lo he Perfect. visto, pues lo Yeah, estás I've seen bendiciendo. you're blessing him. Lo tienes todo cubrido, You no le have puedo him hacer covered. ningún I daño. can't Pues, do any ¿cómo harm no? to him. ¿Cómo no te va a servir? How are you not gonna? How is he not Dame gonna serve you? permiso Give me y permission hacerle daño y a to ver do qué va a pasar. Te va a to do him maldecir. harm. He's gonna curse you. Digo, ok, está Okay. bien, hazlo. Quizás Maybe para algunos de For nosotros each of el us, diablo le ha the pedido enemy permiso a has Dios para asked God zarandearnos. to do bad stuff Le to dijo you. Jesús a Pedro, le They said dijo, to Peter, el diablo ha The pedido enemy permiso para asked zarandearte, permission Pedro. to attack you. Oh, no, yo no. No, not me. Antes que el gallo cante, tú me vas a negar. Before the chicken and before the roaster uh Pedro no clock 3 sabía. times, you're gonna deny me. Como nosotros no sabemos por like we qué don't know estamos why pasando por el fuego, we're por going qué through está the fire. pasándome esto, Why is por this happening to qué me? estoy Why- batallando tanto, why am I por struggling qué with estoy this? Why- siendo afectado con Why am I esto. being affected by this? A lo mejor el diablo le Maybe pidió because permiso a Dios God, para the hacerlo. enemy asked God permission to ¿Y harm ahora qué you. vas a hacer tú Now con what are you él? gonna do with? ¿Vas a renegar? What are you gonna ¿O complain? vas a seguir cantando Are you gonna keep on cantos de singing victoria? praises Aleluya. of victory? Dios está en God control. is in control. Todo trabaja para bien para Everything aquellos que works son for llamados good. por Él. Y aleluya, Aleluya. gloria a Dios. Que se han entregado a Él. I have given to Him. Vamos a orar. Let's Padre, pray, en el Father. nombre de In the Jesús. name of Jesus. Le damos We gracias ask por este you- tiempo, Thank Padre. you. Gracias por su Thank you for your misericordia. mercy Gracias, Señor, Thank you por su amor for que your usted tiene love para that you have nosotros. for us. En el nombre In the de name of Jesús, Jesus. Padre. Cuide de mis Take care hermanos. of my brothers and Suple sisters. toda Supply necesidad. all necessities. Ayúdalos, mi Padre, Help them, my Father, para acercarnos más. to get Ayúdanos, closer Señor. to you. Para Help us acercarnos más a usted, to Padre. get closer to you. Que cuando estas pruebas When vienen no these nos van a tests afectar, will not come and sino affect que nos us, van a acercar but they're más a gonna, usted. Porque Porque usted es nuestro make us closer. escondedero fiel. you are. Usted es Our el que nos Lamb protege, of usted God. es el que nos guarda. Cuide de nosotros, Take care of Señor, us. en el nombre In de the name of Jesús. Jesus. Amén. Amén, amén. Amen. Que Dios le bendiga a God todos bless you. puestos de Everybody pie. stand up. All right. A las 3, a la 1, a las 2, a las 3. Aleluya. Que Dios le bendiga.